Una de las peores secuelas de que en España no hubo ruptura democrática con el franquismo ni con la cultura franquista se tradujo en la concepción de cómo organizar la magistratura para garantizar la independencia de los jueces. Se habla del poder judicial en España como si eso fuese una realidad, cuando los jueces no tienen poder ninguno, ni lo van a tener nunca. Lo que el juez necesita tener solamente es independencia, y no lo tiene, porque no hay una constitución que garantice la independencia de los jueces. La judicatura, que digo que según Montequieu es un poder casi nulo, y yo lo pienso igual, es que la judicatura no tiene como misión de su vida ser un poder, ni como poder puede contrarrestar el poder de la policía, del ejército o del ejecutivo o de la administración, de la burocracia. No puede, aunque quisiera, es imposible. No tiene organización como para ser un contrapoder ni un poder enfrente de otro. No, es al contrario. Como la separación de poderes efectiva solamente es aquella que se produce entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, entre el ejecutivo, administrador del Estado, y el legislativo, que es la materia propia de las cámaras de la Asamblea, es decir, de un lado el Estado con el gobierno, de otro lado la nación con su cámara de parlamento, porque en realidad la separación de poderes no es más que la consecuencia lógica de la separación entre Estado y nación. Claro que tienen que estar unidos, porque no hay Estado que no tenga una nación, ni una nación que no tenga un Estado al final de una evolución, porque los Estados que surgen de la independencia de las colonias ya son nación, aunque sean tribales antes de ser Estado, y el Estado al cabo del tiempo termina uniendo la nación al Estado. Y no digamos en España y en Francia y en Inglaterra y en Portugal, los Estados que adquirieron su unidad nacional antes de la fundación del Estado renacentista, que es el de Día de Marzo, por la cual negaba el derecho a la autodeterminación en esos 4 países europeos que habían adquirido la unidad territorial y de la población dentro de los límites del territorio que constituye los límites a su vez del Estado, es decir, de la soberanía estatal. Pues bien, los jueces no tienen esa ambición. El juez, ¿qué es? Que en aquellos asuntos donde intervienen los poderosos en virtud de que forman parte, bien sea del poder legislativo, bien sea del poder ejecutivo, o bien sea de aquellos poderes no políticos directos, sino indirectos, como la banca, el poder financiero, el poder industrial, el poder agrícola de los grandes terratenientes, que suelen estar en peligro de ellos, es uno, esos poderes extrapolíticos, como la banca, la industria, o la agricultura, o el comercio. Esos poderes extrapolíticos tienen que estar representados en la Asamblea Legislativa, y lo suelen estar, pero en los sistemas oligárquicos como el español son ellos los que legislan, porque las leyes modernas sobre las que regulan pues las compañías de seguros o la Cámara de Compensación o el Banco de España, eso en el sector público, es decir, dentro de la administración pública, no hay personas que tengan la competencia para conocer los detalles de reglamentación de esos poderes privados de la banca, los seguros o los transportes o la energía nuclear o la enérgica o la cementera o el hierro o las minas. ¿Cómo se hace? ¿Por qué las leyes, sin embargo, que regulan los mercados, por qué los organismos reguladores se hacen con leyes que están relativamente bien hechas? Porque las redactan los abogados de las grandes empresas privadas dueñas del mercado. Y entonces el diputado, los legisladores o los gobiernos, la corrupción está en la colusión de intereses entre los gobernantes y legisladores con los grandes monopolios o los grandes oligopolios de la economía. Y este es el sistema que rige en España y en toda Europa continental. Por esta razón, lo que se debe de perseguir en la judicatura no es constituirla como poder. Por eso la Constitución española demuestra lo que redactaron la Constitución, los padrinos de la patria, los Peces Barba y compañía, y los Roca,
y los herreros de Miñón demuestran su absoluta ignorancia de lo que es una constitución cuando ponen en un subtítulo de la constitución el poder judicial. Y luego lo lee el poder judicial y no lo hay, como no lo puede haber. ¿Cómo va a haber un poder judicial? Y sin embargo ponen la palabra poder judicial en la constitución. Leen luego la constitución y debajo del título poder judicial no hay poder alguno. Lo que hay es una definición de que los jueces tendrán que ser independientes al dictar sentencias en sus fallos y sus resoluciones. Pues faltaría más. Eso es evidente que tienen. ¿Y quién garantiza esa independencia? Pues ahí está. Si no está garantizada por un mecanismo que le dé de verdad seguridad a los jueces, que ni el gobierno, ni ningún político, ni ningún diputado, ninguna asamblea, que ningún poder fáctico, banco o industria energética, electricidad, por ejemplo, que tenemos completamente a la vista con los recibos, para estar seguros los jueces de que las demandas que se pongan los particulares contra personas dotadas de poder político o económico, para estar seguros de que los jueces serán independientes, se necesita que la carrera judicial esté controlada, dirigida y administrada por un órgano que no dependa ni del gobierno ni del poder legislativo. Y ese organismo, que se le llama aquí Consejo del Poder Judicial, una tontería, sería un Consejo Judicial de poder nada, pues la única manera de que esté garantizada es si ese organismo está fundamentalmente constituido de manera democrática, pero no como los ingleses o los Estados Unidos, que eligen a los fiscales por votación del pueblo, de la ignorancia. No, eso no puede ser en España ni en Europa, porque España y en Europa continental el derecho está codificado después de ya una larga tradición que procedente del derecho romano y del derecho canónico. Se codifican las leyes civiles y mercantiles y se hace los códigos penales. Ya al ser todo el derecho está codificado, requiere que su administración del derecho sea hecha por personas de gran preparación técnica jurídica. Y esas personas de gran preparación técnica jurídica no pueden ser elegidas por votación popular. Un fiscal en Estados Unidos que es perseguir a los delincuentes, pues muy bien, como un policía, él como jefe de la policía, muy bien que lo elija el pueblo. En España, el fiscal tiene la primera obligación, la defensa del derecho, del ordenamiento jurídico, la primera de todas. Claro que es un empleado del gobierno, pero su primera obligación, defensa del derecho. ¿Cómo lo vas a defender si no es técnico? Imposible. Por tanto, el organismo que controle la carrera judicial y fiscal, que tienen que estar unidas en una sola, no puede ser jamás un organismo que dependa ni en todo ni en parte ni del gobierno ni del parlamento ni de los jueces, porque si depende de los jueces es corporativismo. Eso era el régimen de Franco, aunque era una dictadura, pero en fin, se apoyaba en el corporativismo. Eso no. ¿Cómo se puede nombrar un órgano que gobierne a los jueces sin que sea ese órgano corporativo, es decir, formado exclusivamente por los jueces y fiscales, que tampoco sea designado por el gobierno, que tampoco sea designado por el legislativo? ¿Cómo es posible? Pues sí, es posible, porque los únicos que saben quién es buen juez, quién tiene prestigio en la carrera, quién tiene formación, son los que participan activamente en todos los procesos del mundo judicial. ¿Quiénes son? Jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, abogados en ejercicio, etcétera, personal de los juzgados. Esos son los que conocen. Por tanto, ese pequeño número, pero que no sé en España, pero de luego serán 100 o 200.000 seguro, esas son las personas que tienen que elegir a una sola persona, que se pongan que todas las asociaciones de jueces y fiscales propongan los que quieran un candidato para elegir, de la misma manera que en el presidencialismo se elige a un presidente que designa al Consejo de Ministros. También en el legislativo tiene que haber un presidente que administre la representación de la nación con un boletín oficial de la nación que recoja las leyes que se pongan en vigor. Del mismo modo, ese mundo judicial formado por un cuerpo de 200.000 votantes elija
a un solo candidato del presidente del Consejo Judicial y que éste administre el gobierno de los jueces, nombrando libremente a los abogados, jueces, fiscales o funcionarios de la carrera judicial que le ayuden en su función. Esa es mi tesis. Y esa es la que no tiene ninguna objeción. Nunca he leído algo serio en contra de esa tesis que en ningún país existe, pero que en España puede perfectamente emplearse este sistema de administración de la justicia. Y para terminar, digo nada más que la curiosidad de la noticia que ha leído Baldo es que se da la paradoja curiosa, que parece un chiste, que el Tribunal Supremo, que está presidido por Lesmes, pues la asociación Francisco de Victoria ha recurrido ante el Supremo que anule los nombramientos de su presidente actual y de los demás. Y eso es ya el colmo de la payasada, está de tal modo organizado, de una manera tan infantil y tan ridícula, todo el sistema, que ahora resulta que el Supremo tiene que pronunciarse sobre la nulidad de los nombramientos de su propio presidente. Constitución. Eso es ridículo. Sí.